A ver, me dicen por favor si ya aparece en pantalla la diapositiva. Ya, profesor. Ok, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las compuertas lógicas. El día de ayer vimos pues lo que conocemos como proposiciones simples, proposiciones compuestas, y bueno, pues las proposiciones compuestas, dijimos, están formadas de proposiciones simples vinculadas, relacionadas a través de elementos llamados conectivos lógicos. Y para cada uno de los conectivos lógicos, el día de ayer también vimos que estos conectivos, cada uno de ellos cumple con una tabla de verdad. Bueno, pues las compuertas, ahora vamos a hablar de qué es una compuerta lógica y comenzaremos dando su definición. Una compuerta lógica, aquí lo pueden eh, ir siguiendo en el texto, es un dispositivo o componente de tipo eléctrico, electrónico, mecánico, hidráulico, químico o de cualquier otro tipo, cuyo funcionamiento se puede representar o modelar mediante la tabla de verdad de alguno de los conectivos lógicos. Es decir, una compuerta es cualquier dispositivo que puede comportarse de acuerdo a las reglas de la tabla de verdad de un conectivo. El día de ayer, en los videos que estuvieron revisando, pues vimos que la tabla de verdad, por ejemplo, de las compuertas, de los conectivos I, de la conjunción, o del conectivo O, de la disyunción débil, se pueden obtener también utilizando circuitos con interruptores en serie o en paralelo. A esa característica donde esos interruptores se comportan o cumplen con la tabla de verdad de los conectivos, se le llamó isomorfismo. Pero ese circuito formado de interruptores, también puede ser un dispositivo que esté formado, por ejemplo, por llaves de agua, una tubería de agua. Ustedes pueden tener una tubería, pueden conectar dos llaves, dos válvulas, en serie también. Y entonces, pues ahí van a ver que se puede cumplir también la tabla de verdad de los conectivos, ya sea que estos tubos de agua y estas llaves estén en serie, sería el conectivo de la conjunción, o si están en paralelo, sería el conectivo de la disyunción, en donde ahí igual la llave cerrada, que no permite el paso de agua, representa una condición, por ejemplo, representaría el estado abierto o falso, y la llave abierta, o que permite el paso del agua, representaría la condición de verdadero o el interruptor cerrado. Entonces, no está limitado solamente a circuitos eléctricos. Cualquier dispositivo puede ser hidráulico, mecánico, como lo menciono ahí, de cualquier naturaleza, que cumpla con la tabla de verdad de un conectivo lógico, a eso se le llama compuerta lógica. Ahora bien, nosotros en particular vamos a trabajar con compuertas hechas de dispositivos electrónicos, hechas con transistores que vienen en circuitos integrados. Entonces, bueno, pues en nuestro caso en particular ya hablamos de circuitos o chips para construir estas compuertas lógicas y, como les repito, se fabrican usando transistores. El cómo se fabrican esas compuertas utilizando transistores es el tema que verán ustedes en la materia de electrónica digital. Aquí nosotros no vamos ahorita a entrar al diseño de cómo se hacen las compuertas con transistores, cómo las fabrican dentro del chip. Eso es tema de otro curso que llevan ustedes más en el siguiente semestre, si no mal recuerdo, en electrónica digital. Nosotros ahorita vamos a tomar las compuertas como algo ya fabricado, como algo que ya existe, y lo vamos a utilizar pues para darles una aplicación o para resolver algunos problemas. Bien. Entonces, bueno, las compuertas tienen un nombre, las compuertas lógicas van a tener un nombre dependiendo del conectivo al cual simulen o a la tabla de verdad con la cual obedezcan. De manera que, bueno, al día de ayer vimos que existe el conectivo de la conjunción, que es la palabra el conectivo I.
Bueno, pues a esta compuerta, a la compuerta que haga o se comporte de acuerdo a la tabla de verdad del conectivo I, se le llama compuerta I o compuerta AND en inglés. La compuerta que cumpla con la tabla de la disyunción débil se le llama compuerta O, conectivo o compuerta OR en inglés. A la compuerta que cumpla con la disyunción fuerte, que es el conectivo O, se le llama compuerta OR exclusiva. OR exclusiva porque se va a cumplir o una o la otra condición, pero recuerden, no pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo. Y vamos a tener que el conectivo no, la operación de la negación, es una compuerta llamada NOT en inglés o inversor. También se le llama inversor a la compuerta no o NOT. ¿Cómo se van a comportar? ¿Cómo se van a representar en los circuitos, en los sistemas eléctricos? Bueno, vamos a hacer aquí primero una comparación. En la parte superior de la diapositiva, aquí podemos ver las tablas de verdad que vimos ayer de cada conectivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conectivo I en la primera columna, la conjunción, que se representa en forma simbólica como P, un triangulito aquí, como parecido a un exponente, P conjunción Q, P y Q se lee. Y esta tabla de verdad, dijimos, es verdadera. El resultado de la proposición compuesta es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso, el resultado es falso. Bueno, exactamente en la parte de abajo, y hablando en términos de compuertas, tenemos que su equivalente es la compuerta AND o I. El símbolo con el cual se va a representar esta compuerta AND, se muestra aquí. Este es el símbolo con el que vamos a representar la operación, la compuerta AND en los diagramas eléctricos. Y para nosotros se va a representar en los circuitos como un producto A por B. Y aquí en adelante, cuando ustedes en un circuito electrónico, un circuito eléctrico, encuentren esta expresión A por B y encuentren este símbolo, se está refiriendo a una compuerta AND, a una operación lógica AND. No quiere decir una multiplicación, es la tabla de verdad de este conectivo. En el caso de los circuitos, por ejemplo, se le llama A y B a las entradas, que son las variables que tenemos aquí en la tabla, y en lugar de hablar de condiciones de falso y verdadero, se habla de unos y de ceros, que son las señales binarias que vimos al inicio del curso. Entonces, en el conectivo I, el 1 equivale a la condición de verdadero, y la tabla de verdad de esta compuerta representa que nos va a entregar un voltaje en 1, un voltaje en nivel alto, sí, solamente sí, las dos entradas son unos también. Entonces, es la misma tabla de verdad, nada más que aquí en lugar de falso y verdadero en el circuito, pues se le llama unos y ceros. Y en la última fila, aquí en la parte inferior, viene, aquí les estoy marcando, el número, la matrícula del circuito integrado de esta compuerta, ¿sí? Este circuito integrado 74LS08 es el chip que contiene estas compuertas, la compuerta I o compuerta AND. Ahora, vamos a hacer el siguiente punto. Antes de continuar con las demás compuertas, aquí les quiero mostrar lo siguiente. En Internet yo me puedo ir a Google, lo que ahorita estoy haciendo, y entonces si quiero saber cómo se va a conectar ese chip de las compuertas 08 de la compuerta AND, aquí le doy buscar, le voy a decir 74LS08. Vean que incluso me dice 74LS08 datasheet, hoja de datos. Ahí, por ejemplo, le voy a decir que sí. Y entonces me va a mandar a una página donde voy a encontrar archivos PDF,
¿sí? Aquí está 74LS08, aquí también 74LS08, y aquí me da, por ejemplo, una descripción, dice, ya se movió. Dice aquí, Quad to Input AND Gates. ¿Qué quiere decir esto? Quad, cuádruple o cuatro compuertas, gates, cuatro compuertas AND de dos entradas. Entonces, por ejemplo, le voy a dar clic. Vamos a ver ese archivo PDF que contiene. Y estos archivos los pueden descargar a su computadora, los pueden guardar, los pueden imprimir. Y miren, aquí ya me aparece, esto es lo que me va a interesar. Aquí ya me aparece el diagrama de conexiones. Aquí podemos ver, bueno, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Déjenme ver si le damos un poquito de zoom. Ahí creo que se alcanza a ver un poquito mejor. Aquí ya podemos ver el número de terminales del chip. La patita 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es un chip de 14 terminales. Y entonces aquí veo internamente que tiene las cuatro compuertas AND. Es un chip en donde puede utilizar cuatro compuertas AND, cada una de ellas con sus dos entradas. Entonces, por ejemplo, aquí la primer compuerta, esta primer compuerta que estoy marcando, tiene sus entradas en la patita 1, la siguiente entrada en la terminal número 2 y el resultado en la terminal 3. La siguiente tiene entrada en la 4, entrada en la 5 y la salida en la 6. La terminal número 7 es la terminal de GND o tierra y la terminal 14 es la terminal BCC o de alimentación. Luego tenemos aquí en la parte de arriba dos compuertas AND. Entonces, en este chip yo puedo utilizar cuatro compuertas. No es necesario conectar todas. Puedo utilizar simplemente una, dos o tres. No es necesario utilizar todas las compuertas si no las necesito. Y, importante, estas terminales BCC y GND son las terminales del voltaje de polarización o de alimentación. Es decir, pues estas compuertas necesitan energía para funcionar. Son circuitos electrónicos, necesitan corriente eléctrica para funcionar, necesitan energía. Por lo tanto, tenemos que aplicar un voltaje de polarización o de alimentación entre estas terminales, BCC y GND, porque si no aplico ese voltaje de alimentación, pues las compuertas, aunque estén ahí, no van a realizar ninguna tarea, no llevan a cabo la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, más adelante, en esta tabla, aquí marcan el valor de BCC, Supply Voltage, voltaje de alimentación, en donde aquí, bueno, aquí se ve fue por la tabla, aquí me dicen el valor mínimo que puede soportar es de 4.75 volts, es el voltaje mínimo que le debo aplicar a ese voltaje. Normalmente deben ser 5 volts y máximo debe ser de 5.25. Así que si quiero armar este circuito en la práctica, bueno, pues necesito un alimentador, una fuente de alimentación o un cargador de baterías que me entregue un voltaje de salida entre 4.75 o 5.5 volts para que este chip lo pueda alimentar, ¿sí? Sus cargadores de baterías que normalmente utilizan en los teléfonos celulares o que conectan vía el puerto USB, pues trabajan normalmente con este voltaje de 5 volts. Y eso es precisamente porque utilizan circuitos lógicos como estas compuertas que requieren de este voltaje de alimentación. Entonces, bueno, ahorita nada más vamos a revisar esas características que son entender cómo vienen las conexiones internas de las compuertas y que se deben alimentar, para que funcionen se deben alimentar con un voltaje idealmente de 5
volts de polarización. Aquí también en la hoja de datos, aquí podemos ver, dicen Y, la salida Y es igual a A por B, la forma matemática de representar esta compuerta, y tenemos aquí la tabla de verdad, ¿sí? Y entonces aquí en la tabla de verdad, bueno, aquí la expresan como low, que es la condición baja o cero, y high, la H, high es la condición de 1 o verdadero. Y entonces aquí podemos ver la tabla de verdad, pues la salida es verdadera o 1 solamente cuando las dos entradas son verdaderas, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya es hablando físicamente, la compuerta, el chip, cómo lo pueden ustedes comprar con esta matrícula y cómo lo deben conectar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en este punto? No, maestro. Hasta ahorita no. Muy bien. Bueno, regreso entonces a las diapositivas. Miren, aquí vamos a tener, por ejemplo, la segunda columna, la disyunción débil o conectivo O, que en este caso es verdadera, siempre que al menos una de las entradas sea verdadera, y va a ser falsa solo cuando ambas entradas sean falsas. Bueno, su equivalente en la parte de abajo es la compuerta OR. Aquí está el símbolo de la compuerta OR. Se va a representar para nosotros como una suma. La OR se va a representar como A más B, ¿sí? Pero recuerden, A más B para nosotros no va a ser una suma. Representa esta tabla de verdad, donde el resultado es 1, siempre que al menos una entrada también sea 1, y solamente va a dar 0 o falso si ambas entradas son falsas o 0. En este caso, el circuito integrado para esta compuerta es el 74LS32. Vamos a buscarlo, aprovechando esta misma sección donde estoy en las hojas de datos. Esta primera columna son los diferentes fabricantes del chip. Pueden elegir cualquiera de ellos. Normalmente en México los chips que encontramos son de Texas o de Fairchild, pero todas cumplen con la misma versión, con la misma distribución de terminales, nada más cambia el fabricante y la forma en que el fabricante presenta la información. En algunos casos, por ejemplo, aquí les dice Old Version Datasheet, quiere decir que ya es una versión antigua. Bueno, a lo mejor quizá no es tan conveniente, es mejor abrir una que no nos marque ese tipo de cuestiones. Y bueno, aquí ya está cargando, miren, aquí está. Quad to input, igual son 4 compuertas gate, 4 compuertas OR de 2 entradas. Y podemos ver aquí sus terminales, aquí se ve más claro las terminales, quiénes son las terminales de BCC y GND, la polarización. Y vemos que tiene igual entradas en las patitas 1, 2, salida en la 3, entrada en la 4, la 5, salida en la 6, etcétera. Y aquí incluso nos muestra más claramente, miren, aquí pueden ver más claramente en esta hoja de datos, físicamente cómo identifican las terminales del chip. El chip tiene generalmente una muesca que está aquí en la parte superior. Esta muesca, del lado izquierdo, siempre va a ser la patita 1, y se empiezan a numerar como si estuviéramos al contrario de las manecillas de un reloj, de arriba hacia abajo, y luego comienza del otro lado de abajo hacia arriba. A este encapsulado le llaman DIP, Dual Inline Package, o empaquetado en 2 líneas de terminales o 2 tiras de terminales. Aquí también se ve físicamente del lado de la muesca, aquí se marca cuál es la patita 1, a partir de ahí comienzan a numerar, y después la 14. Esto ya les muestra aquí más claramente cómo se conecta el chip. Y bueno, también hay de montaje superficial, aquí nos muestra el encapsulado en forma más reducida, pero igual la numeración de terminales sigue ese orden. Y bueno, aquí podemos ver en la hoja, voltaje de alimentación,
Aquí nos marca que hay dos series, la 54 o la 74. En ambos casos el voltaje típico de alimentación es de 5 volts. La serie 74 es la serie comercial, la serie que podemos nosotros conseguir comercialmente disponible. La serie 54 es para uso militar, para uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre vamos a encontrar como circuito 74 en nuestro caso. Y entonces, pues, aquí esta es la compuerta OR. Después tenemos la disyunción fuerte, el conectivo OO. La disyunción fuerte que es verdadera solamente cuando es verdadera una de las entradas. Si lo es una o la otra, en ese caso es verdadero el resultado. Si en las dos entradas son iguales, si las dos son verdaderas o falsas, la salida también es falsa. Bueno, es la compuerta O exclusiva o XOR, que se va a representar con el símbolo que tenemos aquí. Es muy parecido a la OR, nada más que tiene una rayita doble en las entradas. Y su símbolo matemático en los circuitos va a ser esta A más B con el más encerrado en un circulito para hacer la diferencia entre una OR convencional y una OR exclusiva. A se lee A o exclusivo B. Y bueno, pues aquí nos dice que la salida va a ser 1, cuando solamente una de las entradas sea 1. Si las dos entradas son iguales en 1 o en 0, pues la salida es 0. Y en este caso, el integrado, el circuito integrado es el 74LS86. Entonces vamos a buscarlo de nuevo aquí en la página que entramos, 74LS86. Y aquí lo tenemos. Quad to input exclusive OR gate. Igual son 4 compuertas de 2 entradas, gate compuerta OR exclusiva. Entonces aquí lo vamos a abrir, el archivo. Nos muestran igual el encapsulado, su diagrama lógico, y aquí vean, aquí incluso presentan de una forma diferente las terminales. Aquí nos dan directamente el símbolo de las compuertas y nos dicen en qué terminales están las entradas de cada una. 1, 2, salida en 3, 4 y 5, salida en 6, 9, 10 entradas, salida en 8, 12 y 13 entradas, salida en 11. Entonces, como pueden ver, cada fabricante le da un formato ligeramente diferente a la forma de presentar las hojas de datos, pero en esencia es la misma representación, la misma información. Aquí al final nos dice el pin 14 es la alimentación BCC, el pin 7 es GND, y del lado derecho nos da el diagrama de terminales. Aquí, por ejemplo, el chip, aquí no tiene una muesca en la parte central, pero tiene un puntito, una guía, un punto guía que indica cuál es la patita 1. Esta es la otra forma en la cual pueden ustedes identificar cómo empiezan a numerar o cuál es la patita 1 en el chip. Si no tiene la muesca, tiene este puntito guía. Y hay circuitos, hay chips que tienen los dos, tienen la muesca y tienen el puntito guía para reconocer la patita 1 o la terminal 1. Las entradas, aquí abajo está la tabla de verdad y aquí podemos ver la salida solamente es high o 1, cuando al menos una de las entradas es verdadera, y es low, es 0 o falso, cuando las dos entradas son iguales, falsas o verdaderas. Aquí incluso, este fabricante nos dice, puede trabajar con una alimentación de hasta 7 volts. Pero ojo en la parte de arriba,
Dice que es el máximo. Entonces, máximo voltaje de alimentación, aquí nos marca, puede ser de 7 volts. Pero después aquí abajo ya nos dice recomendado, condiciones de operación recomendadas. Y entonces aquí en las condiciones de operación recomendadas, el voltaje de alimentación, aquí vean, nos da los mismos límites que hemos estado viendo, de 475 hasta mínimo, hasta 5.25 volts. Entonces, aunque el chip puede soportar un máximo de alimentación de 7 volts arriba, ese es el máximo, lo ideal, lo recomendado es 475 a 5.25. Y entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente todas las compuertas tienen el mismo voltaje de alimentación, todas pueden funcionar para que se puedan interconectar entre ellas, todas van a funcionar con la misma fuente de alimentación. Y pues la distribución de las entradas y salidas es muy parecida. Continuando con la revisión de las tablas de verdad, tenemos aquí que la condicional, el sí entonces, no existe una compuerta para este conectivo. Para el conectivo de la bicondicional, el sí y solo sí, tampoco existe como tal directamente una compuerta, aunque aquí quiero que observen algo en la tabla de verdad de este conectivo bicondicional, y es que si observan, sus salidas o sus resultados son verdaderos cuando ambas entradas son iguales y falso cuando las entradas son diferentes. Si se dan cuenta, es lo contrario de la disyunción fuerte. La disyunción fuerte, vean, cuando las entradas son iguales, da falso. Cuando las entradas son diferentes, da verdadero. Y la bicondicional es lo contrario. Da verdadero cuando las entradas son iguales y da falso cuando las entradas son diferentes. Entonces, bueno, esta bicondicional se puede obtener, ahorita vamos a ver, se puede obtener si a la disyunción fuerte la negamos o le aplicamos una operación NOT para que nos dé lo contrario. Y por último, tenemos precisamente la negación, la operación no, que consiste en que una variable de entrada, por ejemplo P, pues simplemente tome su valor contrario. Si aquí en las entradas P vale verdadero, vean, pues al pasarla, al aplicarle la operación NOT, se va a volver falsa y viceversa. Si es falsa, la operación o la variable P, su resultado al negarla es verdadero. Bueno, esa operación NOT se lleva a cabo en una compuerta que se llama inversor, es de una sola entrada, aquí lo podemos ver, la entrada A, su salida out. Matemáticamente, para nosotros en los diagramas se va a representar este inversor como una línea en la parte superior de la variable. Cuando encuentren una variable con esta rayita en la parte superior, significa que se está negando o que esa variable está pasando a través de un inversor. Aquí, por ejemplo, si digo B negada, significa que esta B se obtiene a la salida de un inversor. Y el circuito que lleva a cabo esta operación de negar es el 74LS04. Vamos a buscarlo. Y aquí lo tenemos, pero vean, aquí ya no dice quad, aquí dice X de hexágono de 6 inversores. ¿Sí? Este chip contiene 6 inversores. Si abrimos la hoja de datos, aquí lo tenemos y aquí pueden ver cómo utiliza una sola entrada, bueno, pues se pueden colocar más componentes dentro del chip y entonces aquí tenemos 6 inversores en este circuito
el LS04. Igual sus terminales de alimentación, vean que en todos los chips también coincide la posición de las terminales de alimentación. GND o tierra va a ser la terminal 7, BCC o la alimentación en todos va a ser la patita 14, y bueno, aquí se marcan las entradas y salidas para el inversor. Y pues también trabaja, obviamente, como se esperaba, con 5 volts de voltaje de alimentación. ¿Sí? Aquí la diferencia es que son 6 inversores en lugar de 4 inversores únicamente. Y bueno, pues ahí de esta manera tenemos pues las 4 compuertas básicas. Con estas 4 compuertas básicas, con la AND, con la OR, con la XOR y con la NOT, con estos 4 números de chips, podemos empezar a construir circuitos digitales o circuitos lógicos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe, de momento no. Muy bien. Bueno, a estas 4 se les llama compuertas lógicas básicas. Son nuestros 4 circuitos, nuestros 4 dispositivos básicos para trabajar de aquí en adelante. Y como les decía ayer, bueno, pues es necesario que se aprendan de memoria estas tablas de verdad, porque van a ser el pan de cada día a lo largo de todo el semestre. ¿Sí? Entonces recuerden, la AND es fácil de recordar bajo estos términos. La compuerta AND es 1 solo si las entradas, todas las entradas, son 1. Y en los demás casos, la salida es 0. La OR. La OR es 0 solo si todas las entradas son ceros. Y en los demás casos va a ser 1. La OR exclusiva o XOR es 1 solo cuando las entradas son diferentes, que una de ellas sea 1 y la otra sea 0. Pero si las dos entradas son iguales, si A es igual a B, en 0 o en 1, en esos casos la salida es 0. Y la NOT, bueno, pues la NOT nos va a dar lo contrario del valor que esté, de la variable que esté entrando al inversor. Esa es la forma rápida de recordar, de aprender estas tablas de verdad. Ahora bien, ¿qué pasaría si a estas compuertas, fíjense, qué pasaría si, por ejemplo, a la AND, aquí en la salida, le pusiéramos un inversor? Pues lo que va a suceder es que entonces nos va a dar este resultado que tenemos, pero al contrario, es decir, cuando la entrada fuera 1 y 1, las entradas fueran 1 y 1, en lugar de darnos 1, como le ponemos aquí a la salida un inversor, nos daría 0. Y en los demás casos donde debería dar 0, pues como hay un inversor, nos daría lo contrario, nos daría un 1. Bueno, pues a esa operación de ponerle un inversor a la AND, se le llama compuerta lógica negada o derivada. Las compuertas lógicas negadas o derivadas consisten en esto, en poner un inversor en la salida para obtener el resultado contrario. Y entonces, si yo niego la operación y, obtengo lo que se llama compuerta NAND. Y pueden ver aquí, se representa como el producto, A por B es el producto, AND, todo negado por el inversor, y entonces lleva la rayita en la parte superior. Un producto negado es una compuerta NAND, y pueden ver, nos da lo contrario. Cuando las entradas son 1, nos va a dar falso, y en todos los demás casos nos da 1 o verdadero la salida. El circuito integrado, porque está compuerta ya con el inversor incluido, aunque lo puedo armar, también ya incluye el inversor, lo puedo conseguir en un chip, es el 74LS00, lo voy a agregar, lo voy a buscar. Y aquí lo tenemos, Quad
two input NAND gate. 4 compuertas NAND o AND negada de 2 entradas. Sería una buena práctica, un buen punto, que en su computadora generen una carpeta, por ejemplo, que le llamen datasheets o carpeta de hoja de datos, para que en ella vayan guardando, vayan descargando todas estas hojas de datos de las compuertas y las tengan a la mano, no tengan que descargarlas cada vez que las necesiten, las tengan ahí en su carpeta correspondiente. Entonces aquí pueden ver en el diagrama interno, aquí tenemos las 4 compuertas AND negadas, aquí ya viene el inversor incluido dentro del chip, y pues aquí tenemos, vean, igual la distribución de entradas y salidas de las conexiones, y la tabla de verdad, vean, aquí se puede ver, la expresión matemática es el producto negado, y la tabla de verdad, pues estamos comprobando que es lo contrario de la AND, solo da falso cuando ambas entradas son verdaderas y en los demás casos da verdadero. Entonces, bueno, pues esta es la compuerta NAND. Vamos a terminar con los siguientes. Si negamos la compuerta OR o la operación no O, obtenemos una compuerta llamada NOR, que se representa como A más B, toda negada. Y aquí podemos ver, nos va a dar verdadero cuando las dos entradas son falsas, y en los demás casos da cero o falso. Es lo contrario de la OR. El chip es el 74LS02. Y ahí vamos a tener una particularidad. Notarán que en todos los chips que hemos revisado hasta ahora, las entradas son las patita 1, la patita 2, la salida es la 3, todas las compuertas están apuntando, por así decirlo, hacia el lado derecho. Las salidas apuntan hacia el lado derecho de nuestra pantalla. Pero en el caso de la compuerta NOR, en el chip 02, ojo con este detalle cuando vayan a construir con este chip, porque es el único en el que las compuertas están orientadas al contrario, en dirección opuesta. Ahí está, vean. Este es el único chip en donde las compuertas, las salidas están apuntando al otro lado de la pantalla. Y entonces aquí la patita 1 no es entrada, es salida. Las entradas son las terminales 2 y 3 para la primer compuerta NOR. Después tenemos nuevamente salida en la 4, entradas en la 5 y la 6, entradas en 8 y 9, salida en la patita 10, entradas 11 y 12, salidas en la patita 13. Este chip es el único en donde tenemos esta forma de conexión de las compuertas internas. Así que no piensen que todos los chips se conectan igual. En este caso, la NOR, este circuito, el 74LS02, coloca las entradas y salidas en un orden diferente. Aquí podemos ver de nueva cuenta la expresión. Es una suma, A más B es una OR, toda negada, con la rayita en la parte superior. Y bueno, aquí está la tabla de verdad. Solamente da verdadero en la salida cuando ambas entradas son falsas. Y por último, la última compuerta que obtenemos con esta negación es la no O exclusiva, negar la XOR, también llamada XNOR, que nos va a dar 1 cuando las entradas son iguales y 0 cuando las entradas son diferentes. Y entonces ahí, esa compuerta XOR negada va a cumplir con la tabla de la bicondicional, que era el conectivo que hace rato mencionaba que
que no tenía como tal directamente una compuerta, bueno, sí se puede obtener negando una XOR. Verdadero cuando son iguales, falso cuando las entradas son diferentes. Esa tabla de la bicondicional se obtiene negando la XOR. Y entonces, todos los conectivos que vimos ayer, todas estas tablas tienen una compuerta equivalente con excepción de la condicional. ¿Sí? Pero bueno, esta tabla de verdad se puede obtener, se puede construir utilizando las compuertas que acabamos de ver, sin ningún problema. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? El chip de esta compuerta XNOR es el 74LS266, pero aquí hay una nota. Ese chip se le llama compuerta de colector abierto porque para trabajar o para funcionar requiere que aquí en la salida se agregue un resistor, ¿sí? Si no le colocan ese resistor entre la salida y VCC, esta compuerta no funciona. Y como a veces se olvida ese detalle del resistor para esta compuerta, en la práctica lo más común es que esta XNOR se construye utilizando la XOR y a la salida colocando un inversor. De hecho, cualquiera de estas tres compuertas negadas, la NAND, la NOR o la XNOR, cualquiera de ellas se puede construir con una AND, una OR, una XOR y a continuación en la salida conectando el inversor. ¿Sí? Bueno, de momento voy a dejar hasta aquí la parte de las diapositivas. Después vamos a revisar aquí los interruptores. La parte de los interruptores y los LEDs lo voy a dejar para el lunes. Ahorita voy a dejar estas diapositivas hasta aquí porque ahora vamos a trabajar con el simulador. Entonces, para trabajar con el simulador, les dejé un video ahí en Classroom, en material de esta mañana, hay un video donde les muestro de dónde pueden descargar el simulador. Realmente es un archivo que no es de instalación, es un simulador bastante amigable, simplemente se va a copiar al escritorio el acceso directo, yo aquí lo tengo, se va a crear el acceso directo del archivo ejecutable. Ahorita aquí le voy a dar doble clic para comenzar a ejecutarlo. Y es un simulador bastante básico, pero muy didáctico porque asemeja muy bien las condiciones como si estuvieran armando el circuito en protoboard en la vida real. Entonces, vean, de entrada aquí, acabo de ejecutar el circuito. El simulador se llama Constructor Virtual y Simulador de Circuitos Digitales, versión 097. De entrada nos aparece esta hoja en blanco, donde lo único que vemos aquí es una fuente de alimentación. VCC, GND y su interruptor. Bueno, esta fuente de alimentación equivale a la fuente que ustedes utilizarían o al cargador de baterías de 5 volts que ustedes utilizarían. Para empezar a trabajar, me voy aquí a la parte de tableros. Y aquí me dice protoboard. Entonces, pues lo primero que coloco ahí está mi protoboard, mi tablilla de conexiones. Y después puedo empezar a utilizar circuitos. Entonces, miren, aquí me voy a circuitos TTL, en la siguiente pestaña. Puertas básicas, aquí están las compuertas básicas y me da una lista. AND, y me dice qué circuitos puedo usar. 7408, lo acabamos de ver, que es de 2 entradas y tiene 4 compuertas. Pero también hay compuertas AND de 3 entradas, que es el 7411, tiene 3 compuertas de 3 entradas. O el 7421, que son compuertas AND de 4 entradas y ahí solamente hay 2 compuertas. Ahorita vamos a utilizar el que ya habíamos visto, el 7408, 2 entradas. Y vean, aquí ya me da el chip y yo lo puedo colocar aquí en la tablilla. Vean, como si fuera la vida real. Aquí coloco mi chip. Aquí donde está esta muesca, o la ranura de la parte de arriba, esta es la patita 1, y a partir de aquí se empiezan a numerar como acabamos de ver. Patita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después arriba la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces aquí coloco
mi compuerta AND de 2 entradas. Y después empiezo a cablear. Aquí en este icono que aparece en algunos colores, aquí, por ejemplo, elijo el rojo, voy a cablear siempre primero los voltajes de alimentación. Entonces, miren, mi fuente, aquí mando mi cablecito rojo, simplemente voy conectando como si fueran los cables. Y dijimos que para este chip, el extremo superior, esta patita, la 14, es la alimentación. Entonces aquí mando a la guía. Toda esta guía aquí, esta línea está conectada en común en el proto. Aquí ya estoy conectando al positivo de mi fuente. Me regreso aquí arriba. Ahora voy a buscar el color negro, por ejemplo, para el negativo de la fuente. Lo selecciono y el negativo lo voy a cablear en la parte de abajo. Ahí. Y aquí conecto el negativo. Ahí está. Ya está polarizado, ahí ya está alimentado el chip. Ahora vamos a aplicarle las entradas. Quiero verificar su tabla de verdad. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, los unos y ceros en las entradas los vamos a generar mediante interruptores. Entonces, aquí en tableros, busco el módulo de interruptores. Aquí está. Estos interruptores en la práctica se les llama deep switch. Vienen en paquetes de 4 o de 8 interruptores. Y bueno, con esto voy a generar las entradas, las señales de entrada si quiero comprobar la tabla de verdad. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, primero tengo que alimentar estos interruptores. Aquí pueden ver que requiere de VCC y GND también. Entonces, pues los vamos a alimentar en el mismo protoboard. Entonces aquí voy a tomar el negativo a Profe, GND. ¿Sí? perdón, ¿de dónde sacó los interruptores? Ah, Ahí me perdí. en el módulo tableros, donde están los protoboard, aquí abajo está el de interruptores. Ok, Todo gracias. esto está en el video que les dejé ahí en Classroom, ¿eh? Lo van a poder ver de nuevo en el video cuantas veces quieran. Y ven, aquí incluso, y una vez que coloqué el cable, puedo con el mouse editar y ajustarlo a donde lo quiero colocar. Voy a conectar PSC. No hay que olvidarse de estos voltajes de polarización porque si no, no va a funcionar los interruptores. Aquí colocamos VCC para el interruptor. Y para ver la salida en los tableros, me voy a ir a los LEDs. Para ver el resultado de la salida voy a usar un LED. Entonces aquí está, extraigo el módulo de los LEDs. Para los LEDs nada más tengo que conectar a tierra el cátodo. Aquí. Ahí está. Y ya tenemos entonces nuestro chip de la compuerta AND, nuestros interruptores y el LED para observar el resultado. Vamos a comprobar la tabla de verdad de una compuerta. Entonces, bueno, para comprobar la tabla de verdad de una de las compuertas, vámonos aquí a las listas de los chips. Ah, bueno, aquí ya tengo un montón de chips que abrí. ¿En dónde quedó el 08? Vamos a abrir de nuevo el 08, la AND. Ahí está. Aquí está, entonces. AND, miren, vamos a checar la primera compuerta. Entradas, patita 1 y patita 2. Salida, la número 3. Entonces,
La entrada A o la primera terminal, por ejemplo, la voy a cablear con otro color para identificarla. Este interruptor aquí ahorita en amarillo, esta sería la entrada A, patita 1. Y para que no se confunda, la patita número B, la voy a cablear con otro color, en verde, que sería la terminal número 2. Ahí está. Y la salida, igual para no confundir ahorita, la salida la voy a poner en otro color, que sería la patita número 3 aquí. La vamos a enviar a un LED. Aquí quedó encimado el LED, pero tiene la ventaja de que si se colocan sobre el cablecito, da la impresión que se puede jalar y entonces ya lo pasamos por un lado. Y ya no cubre LED. Bueno, obviamente en la vida real, pues esto habría que cablear, cortar los cables o usar los conectores para puentear de esta manera. Y ahí ya está listo el circuito, jóvenes. Vamos entonces a encender la alimentación. Aquí tiene su interruptor. Aquí ya se enciende la alimentación, ya está alimentado. Y cuando los interruptores están aquí en la parte de abajo, están enviando ceros. Cuando el interruptor sube, está enviando un 1. Aquí entonces, si vemos la tabla de verdad, es una AND, un conectivo I. Solo va a ser verdadera la salida cuando ambas entradas sean verdaderas. Entonces aquí tengo 0, 0 o falso ambas. La salida está en 0 o a falso. Si pongo en verdadero solamente una entrada, la salida sigue siendo falsa. Si coloco en verdadero o en 1 una entrada y la otra en 0, la salida sigue siendo falsa. Y si coloco ambas en verdadero o en 1, aquí vemos que la salida me da un 1 o verdadero, y aquí estoy comprobando la tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Ok? Pero puedo seguir agregando más compuertas. Por ejemplo, vamos a ver la OR. Entonces aquí tengo el chip. Voy a apagar el circuito para que me permita cablear. Si está encendido no me va a permitir cablear. Aquí voy a traer el chip entonces de la AND, de la OR, perdón. Voy a colocar aquí. Y entonces, no se olviden, lo primero que tienen que conectar siempre, en la vida real y en el simulador, lo primero que hay que conectar siempre es el voltaje de polarización. Sin ese voltaje de polarización, no va a funcionar la compuerta. Entonces ahí ya polaricé mi compuerta 32 en los extremos, 14 VCC, patita 7 ND. Y vamos entonces a comprobar su tabla. Podemos hacerlo usando los mismos switches. Por ejemplo, aquí puedo usar este mismo switch en amarillo para la entrada. Recordemos que esta tenía la misma posición de entradas y salidas que la 08, entonces aquí coloco la entrada A la patita 1, la entrada B, la conecto en la 2, y la salida es la patita número 3, y la vamos a mandar al LED que está aquí a un ladito. Y entonces aquí podemos ir checando simultáneamente las dos compuertas. Primero vi que la AND funciona, bueno, ahora vamos a checar la OR. Aquí para que no se vea que están encimados los cables, los puedo editar. Y veamos, entonces, voy a empezar desde 0, 0 con mis interruptores, voy a encender el circuito. Y entonces aquí tenemos 0, 0, tanto la AND como la OR me dan 0. 0 y 1, la AND es 0, la OR solo nos va a dar 0 cuando ambas sean ceros. En los demás casos aquí ya podemos ver la OR, ya me está dando verdadero. Siguiente combinación de la tabla, 1, 0,
La AND está apagada, la OR está encendida, y en 1-1, las dos dan encendido o verdadero. Y así me puedo seguir. Puedo seguir agregando compuertas para ir checando las siguientes. Vamos a agregarle ahorita el inversor, fíjense, vamos ahorita a jugar aquí con un inversor. Voy a poner la compuerta NOT, la 04. Ahí está. Lo ideal es que cuando ustedes van a armar el circuito, coloquen al principio todos los chips para que puedan conectar de una vez todas las terminales de polarización también desde el principio. Yo aquí pues lo estoy armando por partes para que sea más didáctica la explicación. Ustedes también pueden ir armando por partes sus circuitos, pero generalmente lo que se hace es conectar todos los chips desde al inicio, todos se polarizan y ya nada más después se dedican a conectar entradas y salidas. Bien, ahí ya tenemos el inversor. El inversor es una sola entrada, entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a tomar ahorita la salida de la OR, la patita 3, y la voy a negar. La voy a mandar aquí a la entrada del inversor, con el propósito de comprobar la NOR, o la negación de la OR. Entonces aquí, entrada es la 1, la salida es la 2, y la vamos a mandar al tercer LED que está aquí. Ahí. Vuelvo a energizar. Y empezamos desde 0, 0 las entradas. Y entonces aquí vemos AND 0, OR 0, pero si negamos la salida de la OR con el inversor, el 0 de la OR al negarlo, se hace lo contrario, prende y es un 1. Si damos en la entrada 0 y 1, la OR da 1, su negación después da 0. Siguiente combinación, 1, 0, la OR da 1, su negación da 0. Y en 1, 1, la AND prende, la OR prende y la negación de la OR da 0. Y entonces aquí ya comprobamos la tabla de verdad de la OR y su negación. Esta OR más este inversor pues equivale a una compuerta NOR. Y de esta manera van a comprobar sus circuitos. De hecho, jóvenes, esta va a ser la primera práctica que les voy a pedir. Su primera práctica va a consistir en que armen el circuito, construyan el circuito aquí en el simulador, donde verifiquen las tablas de verdad de todas las compuertas de todos los chips que acabamos de ver. De la 08, la AND, la OR, la 32, aquí está. Faltaría la XOR y faltarían las negadas, la NOR, la NAND y la XNOR, que se formaría con una XOR y un inversor, ¿sí? Entonces, ese circuito, la simulación de ese circuito y comprobar todas las tablas de verdad va a ser su primera práctica. Van a armar su circuito. Una vez que ya lo hayan construido, lo pueden guardar. Aquí tienen el icono para guardar su simulación, pueden guardar su circuito. Aquí. Vayan creando, pueden ir creando dentro de la carpeta de nuestro curso, de este semestre, pueden crear una carpeta para sus datasheets, para sus hojas de datos, y vayan creando otra carpeta para guardar sus archivos de simulación. Y entonces, pues ya le dan el nombre, aquí le pueden llamar, por ejemplo, compuertas o práctica 1, y guardan su archivo. Por ejemplo, aquí le voy a decir compuertas 01 a este archivo. Lo pueden guardar. Antes de cerrar el software, díganle apagar. Pueden abrir, si quieren abrir, pueden recuperar. Entonces aquí está, miren, aquí está el chip. Pueden abrir, recuperar su archivo. Se vuelve a cargar tal y como lo dejaron armado. Y pueden volver a simularlo, ¿sí? Entonces, bueno, pues la tarea que queda, la práctica que van a entregar va a ser para el próximo jueves. Como les digo, va a consistir en armar y en simular todas las compuertas y comprobar sus tablas de verdad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda?
Este video demostrando el funcionamiento del simulador, ahí está en Classroom, lo dejé el día de hoy, para que vean cómo descargar y cómo hacer su simulación en la computadora. Profe, para la práctica debemos poner todas las compuertas en una sola protoboard, ¿verdad? No necesariamente, porque a lo mejor aquí todas se van a ver muy amontonadas. Pueden colocar varios protos. Se van a tableros, por ejemplo, le dicen protoboard y vean, aquí coloco un segundo proto. Aquí con la guía, déjenme ver dónde está la guía, es aquí en la esquina. Aquí lo puedo mover y entonces aquí abajo, vean, se pueden desplazar en la ventana. Aquí abajo pueden colocar un segundo protoboard. Y entonces pueden colocar la mitad de las compuertas en el protoboard de arriba, la otra mitad en el protoboard de abajo. Igual pueden traer más tableros de interruptores. No está limitado a uno solo, un solo módulo, miren. Pueden traer tantos módulos de interruptores como de LEDs necesiten. Entonces, por eso me gusta mucho este simulador, porque es bastante didáctico y parecido a la vida real. Que no les alcanzó un protoboard, pueden traer más componentes y agregarlos a la simulación, sin ningún problema. Profe, gracias. A ver, creo que alguien escribió en el chat. Déjenme regresar a la parte de la conferencia. El formato para entregar la práctica. Cuando aparezca la práctica en Classroom, ahí va a indicar las instrucciones del formato. Tiene que ser un archivo en PDF y ahí les marco qué puntos debe contener la práctica. ¿Sí? ¿Cómo voy a revisar la práctica? Muy fácil, miren, como ahorita lo estoy haciendo yo. Las prácticas, el día de que revise la práctica, ya todos deben tener su archivo de su simulación listo. Y lo que les voy a decir, voy a ir pasando, voy a ir siguiendo la lista. A lo mejor empiezo al principio, voy saltando uno del inicio, uno del final, en fin. Voy a lo mejor preguntando aleatoriamente. Cuando les toque su turno, lo que tienen que hacer es usar la función de compartir pantalla, como yo ahorita lo hago, para que me muestren su circuito y me presenten la simulación. Van a ir ustedes aplicando las combinaciones de entrada, como lo hice ahorita con los interruptores, y voy a ir comprobando los resultados que me presentan en su simulación, uno por uno, porque reviso las prácticas individualmente. Ese día, ustedes presentan su simulación, su circuito, yo lo verifico con la función de compartir pantalla, anoto en la lista que ya entregaron y ya se pueden desconectar. Quienes ya entregaron la práctica ya se pueden desconectar. Nada más quedo a la espera de que me envíen su reporte 1 o 2 días después. ¿Ok? Cuando califico el reporte en Classroom, ahí voy a calificar el reporte y les regreso su calificación. Y así es como vamos a trabajar todas las prácticas. Con la función de compartir pantalla en Meet, como ahorita lo hice, me van a mostrar la simulación ejecutándose en su computadora. Bien, ahora, esto es a nivel simulación, pero aquí viene la cuestión ahora, vamos a hablar de la parte de la vida real, ¿sí? Y entonces, para esta primera práctica no es necesario, pero a partir de las siguientes prácticas, si alguien de ustedes quiere y está en posibilidades de comprar los chips, lo ideal es que compraran, por ejemplo, un chip de las ANT, del 08, uno de la OR, del 32, uno de los inversores, un 04, ¿sí? Lo ideal es que vayan comprando un chip de cada una de estas compuertas para que lo utilicen y las siguientes prácticas ya no las armen a nivel de simulación nada más, sino que lo hagan ya directamente sobre su protoboard y aprendan físicamente y comprueben físicamente pues cómo se construyen y cómo funcionan estos circuitos, ¿sí? Entonces, ahorita no es obligatorio, pero sí
vayan analizando esa posibilidad de ir comprando sus integrados más adelante para que lo utilicen y me presenten con ellos las siguientes prácticas, para que lo hagan en la vida real. Les voy a mostrar ahora físicamente, por ejemplo, los interruptores como son. Digo, los LEDs no hay mucho problema, ya los conocen, pero bueno, físicamente, ¿qué pueden comprar además de los chips? Se van a necesitar los interruptores que se pueden comprar como Deep Switch. Y un Deep Switch es, por ejemplo, este modulito que les estoy mostrando ahorita aquí en la cámara. A lo mejor se ve un poquito borroso, déjenme. Voy a cambiar a la cámara del pizarrón que es de mejor resolución, a ver si se ve mejor aquí. Aquí, por ejemplo, ahí creo que se ve se ve mejor. Ahí tienen un módulo Deep Switch. Este es un módulo de 4 interruptores. Hay Deep Switch de 4 interruptores, hay de 8 interruptores. Entonces, bueno, la recomendación, por ejemplo, es utilizar, si son poquitas variables, pueden ser de 4, pero pueden tener un Deep Switch de 4 y otro de 8 interruptores. Entonces, este es el módulo para los interruptores que acabamos de ver ahí en el simulador. Este es el modulito, y vean, igual, son botoncitos que se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo, y eso genera el estado de conexión abierto o cerrado en el interruptor para generar las entradas. Con las resistencias, ahí teníamos también resistencias en el diagrama, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Los LEDs, obviamente, para las salidas pueden ser LEDs individuales. O pueden ser una barra de LEDs. Por ejemplo, aquí, si se van a usar varios LEDs, esta es una barra de 10 LEDs. Entonces se pueden comprar los LEDs, una barra de LED, y no tienen que estar armando LED por LED. Pueden estar conectando aquí, usar individualmente cada barrita, es un LED, y pueden ir conectando a cada una de ellas con sus pares de terminales que tenemos en la parte inferior. Y bueno, pues obviamente su protoboard, su circuito integrado, etcétera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues aquí yo tengo mis protoboards y tengo el cable y todo para hacer el montaje y la prueba de los circuitos que les estoy presentando. Entonces, como les digo, bueno, pues ahorita familiarícense con el simulador para que aprendan a conectar, para que aprendan a hacer el armado de los circuitos, pero sí les voy a pedir que vayan considerando la posibilidad de ir comprando los chips para que las siguientes prácticas no se queden solo en el simulador, sino que ya sean pues algo real, que vean funcionando en su tablilla. ¿De acuerdo? Hay tiendas en línea, o sea, ahí yo ya les dejo, eso es parte de la tarea que también les dejaría. Hay tiendas en línea que les venden el material en línea, que les pueden dar un mejor precio que otras, o que incluso si compran al mayoreo les pueden dar mejor precio. Entonces, ahí ustedes pueden empezar también, es parte, digamos, de esta tarea y de su formación. Empiecen a buscar tiendas en línea que les puedan vender los componentes, vayan comparando precios, etcétera, para que en un momento dado, pues ya más adelante puedan hacer el pedido de sus chips o de sus componentes. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, maestro, todo bien. ¿No? Todo bien. Ok. No, profe. Bueno, vamos a terminar entonces la clase del día de hoy. Déjenme ver con las diapositivas que teníamos al principio. Sí, vamos a terminar aquí con las diapositivas que estábamos revisando al inicio. Aquí en las diapositivas que estábamos revisando, que les dejé, que ya están en Classroom, después de las tablas de verdad de las compuertas,
aquí viene precisamente la forma en que se pueden conectar los chips. Déjenme ver. ¿Dónde está? Déjenme abrirlo en una ventana nueva para que se vea mejor. Ahí. Después de las compuertas, les decía, aquí viene la forma en que se conecta el interruptor, el dip switch. Ese dip switch que les acabo de mostrar, se puede conectar de dos formas. Una de ellas se le llama con resistencia de pull-up. ¿Por qué? Porque se utiliza una resistencia que va conectada en la parte de arriba al positivo, a VCC. Esta resistencia generalmente es de 1 kilo ohm. De hecho, aquí abajo se está marcando. Puede ser de 1K hasta 2.7 K. Si son circuitos TTL, si son circuitos 74, todos los circuitos integrados que empiecen con 74 son TTL. Si es otro circuito, si son CMOS, porque hay otros dispositivos lógicos que son del tipo MOS, en ese caso el resistor debe estar entre 4.7K y 10K de valor. Y entonces se conecta el resistor como está aquí, marcándolo en la parte de arriba VCC, el resistor, y de un lado va uno de los polos del interruptor y del otro lado, aquí está el switch, el otro lado del interruptor va a tierra o GND, y en donde se une la resistencia con el interruptor, ahí se saca la conexión hacia la compuerta. Este triangulito representa como si fuera una compuerta, pero no es parte del circuito. El circuito del switch es nada más la resistencia y el interruptor. Esta es una forma de usarlo. Se le llama pull-up porque la resistencia jala hacia arriba, hacia VCC, hacia el voltaje alto. Por eso el nombre de pull-up en inglés. Otra forma es que la resistencia, en lugar de conectarla a VCC, se conecte en la parte de abajo, se conecte hacia tierra, hacia 0 volts, y entonces la resistencia jala hacia abajo el voltaje, por eso ahí se le llama configuración de pull down. La resistencia jala hacia abajo. Después el interruptor va conectado en uno de sus extremos a VCC. Y bueno, pues aquí entonces en esta configuración, igual la entrada de la compuerta se manda a la unión del resistor con el interruptor. Pero si se usa esta configuración de pull down, el valor del resistor cambia. Vean, aquí en pull down el valor del resistor es pequeñito, es de 100 ohms a 470 ohms para un circuito TTL. Y para un CMOS, ahí no cambia, ahí sí puede ser igual de 4.7K a 10K. En CMOS, el resistor tiene el mismo valor en las dos configuraciones. Pero si son TTL, en pull-up, en pull-down, perdón, el resistor es de 100 a 470 ohms de valor. Y si es pull-up, el resistor debe ser del orden de kilos, de 1 kilo ohm a 2.7 kilo ohms, dependiendo de qué configuración utilicen. Yo les recomiendo utilizar la configuración de pull-up si están trabajando con circuito 74, porque esta configuración es más confiable, sobre todo cuando están trabajando con muchas compuertas. En esta primera práctica no es tan crítico porque son poquitas compuertas las que se van a conectar, pero en los circuitos que vamos a ir viendo, que se van haciendo más elaborados, más complejos, que van requiriendo de mayor número de compuertas, bueno, ahí, cuando ya se usan muchas compuertas, es recomendable usar esta configuración de pull-up. Es menos susceptible a fallas para generar los voltajes correctos del 1 y del 0 lógico. Y bueno, en la última diapositiva está el circuito de cómo se debe conectar el LED. El LED es un diodo emisor de luz, se debe conectar con una resistencia limitadora en serie. No debe ser el LED directo sin resistor, porque lo que van a hacer es que se va a dañar el LED. Tienen que colocarle una resistencia limitadora. ¿Y cómo se calcula esa resistencia?
son las fórmulas que están aquí. Esto lo vamos a revisar la siguiente clase con toda calma, ¿sí? Para que aprendan a calcular el valor de esa resistencia limitadora independientemente del voltaje que le apliquen. Para que el LED encienda, un detalle importante, para que encienda, la corriente debe ser entre 5 y 20 miliamperes. A mayor corriente, pues el LED brilla con mayor intensidad. Y otra sugerencia, otro comentario. Cuando vayan a comprar LEDs para armar sus circuitos en protoboard, que no sean LEDs ultra brillantes, que sean LEDs convencionales, porque los LEDs ultra brillantes lastiman mucho la vista, ¿sí? Los LEDs ultra brillantes son como, por ejemplo, el LED que tiene la lámpara de su teléfono celular, son para iluminar, para generar mucha luz. Pero el problema es que en un protoboard, pues un LED ultra brillante sí va a brillar muy bonito, pero van a terminar deslumbrados y se van a dañar la vista, jóvenes. Entonces, los LEDs que vayan a usar para sus circuitos, que sean LEDs convencionales, que no sean de mucho brillo, por favor, con el fin de cuidar su vista, sobre todo. Bien, esta parte del interruptor y del LED limitador lo vemos con calma. Con esto empezamos la siguiente clase. Y bueno, pues nada más para terminar, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Lourdes pregunta, ¿para la barra de LED se necesitan resistencias? Sí, todos los LEDs, incluyendo la barra, también se necesitan las resistencias. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Bueno. Profe, una ¿sí? pregunta. ¿En Sí, los Joel. displays igual se utiliza, ¿no? ¿Las Sí. resistencias o ahí es diferente? Sí, también en los displays también se utilizan las resistencias limitadoras para precisamente evitar que se dañe muy rápido los segmentos del display. De hecho, aquí lo tengo. Este también sería recomendable que lo adquieran. Les voy a hacer una lista de material para que la puedan ir revisando y como les digo, bueno, si están en posibilidad de adquirirlo, pues sería lo ideal para que comprueben todos estos conceptos en la práctica, no nada más a nivel de simulador, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Bueno, pues entonces, de esta manera terminamos nuestra clase de hoy. Ahorita en Classroom va a aparecer publicada la práctica 1. Ahí va a marcar cómo va a ser el formato del reporte y la fecha límite de entrega. ¿Ok? Y pues ya tienen su tarea que es comenzar a practicar y a simular con las compuertas en su computador. Gracias y que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, igualmente.